Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a resolver este problema en el que me dicen averigua si el triángulo de lados 29 centímetros, 35 centímetros y 48 centímetros es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Y además me piden calcular la altura sobre el lado mayor. Vamos a empezar por la primera parte en la que me pide diferenciar entre triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Para hacer este ejercicio o este apartado, siempre lo vamos a hacer de la misma forma. Por un lado, vamos a elevar la hipotenusa al cuadrado. Voy a considerar que es la hipotenusa el lado mayor de los tres que me dan. En este caso, 48 lo voy a elevar al cuadrado. Voy a hacer este ejercicio por aquí. 48 lo elevo al cuadrado. Y esto daría 2304. Repito, en primer lugar, elevamos el lado mayor al cuadrado. Y ahora elevo los otros dos lados que me quedan al cuadrado y efectúo la suma. Es decir, hacemos 29 al cuadrado más 35 al cuadrado. Primero elevamos esto al cuadrado, después elevamos al cuadrado y por último sumamos. De esta forma obtenemos que esto da 2066. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que comparar estos dos números de aquí. Si coinciden estos dos números, el triángulo será rectángulo. En este caso vemos que no coinciden, así que ya podemos descartar que el triángulo sea rectángulo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues vemos que 2304 es mayor que 2066, es decir, 48 al cuadrado es mayor que 29 al cuadrado más 35 al cuadrado. Cuando eso ocurre, cuando el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de los lados menores elevado al cuadrado, en ese caso el triángulo sería obtusángulo. Por lo tanto, la primera parte del ejercicio ya estaría resuelta. Podemos concluir que de las tres opciones el triángulo es obtusángulo. Repito, la diferenciación entre un tipo de triángulo u otro, siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Elevamos el lado mayor al cuadrado, por un lado. Elevamos los lados menores al cuadrado y después sumamos. Por último, comparamos esas dos cifras que hemos obtenido. Si son iguales, triángulo, rectángulo. Si el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma del cuadrado de los lados menores, sería, como en este caso, obtusángulo. Y por último, si el lado mayor al cuadrado fuera menor que los lados menores al cuadrado y sumado, sería acutángulo. Esa sería la primera parte del ejercicio. Ya sabemos que se trata de un triángulo obtusángulo. Es decir, uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Podría ser más o menos algo de este tipo. ¿Por qué? Vemos que este ángulo de aquí es un poco superior a 90 grados. Esto sería un ejemplo de un triángulo obtusángulo. Vamos a colocar ahora las longitudes de los lados en este triángulo. El lado mayor yo lo he colocado aquí abajo, serían 48 centímetros, y de los lados pequeños pues
el más grande parece que está por aquí, 35 centímetros, y el más pequeño, este de aquí, 29 centímetros. Más o menos esto podría ser un triángulo como el que me definen en el enunciado. ¿Qué me preguntan en la segunda parte? Me piden la altura sobre el lado mayor. ¿Qué quiere decir sobre el lado mayor? Pues que esa altura va a caer sobre el mayor de los lados, que en este caso sería este de aquí. Cuando una altura cae sobre un lado, cae perpendicularmente a ese lado. ¿Qué quiere decir? Pues en este caso me están pidiendo la línea perpendicular al lado mayor que pasa por el vértice opuesto a ese lado. Es decir, me están pidiendo esta altura de aquí. Repito, altura sobre el lado mayor es perpendicular al lado mayor y parte del vértice opuesto. Me están pidiendo esa longitud. Ya hemos estudiado el teorema de Pitágoras y hemos visto que el teorema de Pitágoras se puede aplicar solamente a los triángulos rectángulos y me permite, entre otras cosas, pues calcular, por ejemplo, un lado que me falta del triángulo. En este caso ya hemos descartado que el triángulo sea rectángulo. Hemos obtenido que es obtusángulo. Por lo tanto, en base a esto, en teoría, no podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, si os dais cuenta, al trazar la altura en este triángulo, se me divide el triángulo grande inicial en dos triángulos más pequeños. ¿Qué características tienen esos dos triángulos pequeños? Pues que ambos triángulos son triángulos rectángulos. ¿Por qué? Este triángulo pequeño de aquí tiene un ángulo de 90 grados por aquí. Y este triángulo de aquí tiene otro ángulo de 90 grados por aquí. Por lo tanto, hemos obtenido un triángulo 1, que sería un triángulo rectángulo, y otro triángulo 2, que sería otro triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Pues vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo de aquí y a este triángulo de aquí. Vamos a empezar con el triángulo 1. Aplicamos Pitágoras, ya sabéis. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya sabéis que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Empezamos. Los catetos de este triángulo 1 serían este de aquí, que le he llamado h, por lo tanto, h al cuadrado, más el otro cateto que sería este trozo de aquí. ¿Sé yo cuánto mide esto de aquí? No, lo desconozco. Yo sé que de aquí a aquí mide 48 centímetros, pero esta dimensión de aquí no sé la que es. Por lo tanto, cuando no conozco el valor de un número, utilizo una incógnita. Por ejemplo, la x. ¿Vale? Pues yo ya sé que este cateto mide h y este cateto mide x. Volvemos a Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado, h al cuadrado, más x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, 29 al cuadrado. Ya hemos aplicado Pitágoras a este triángulo de aquí. Vamos a aplicar Pitágoras ahora a este triángulo de aquí. Lo mismo, la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Los catetos, este de aquí, h al cuadrado, más esta distancia de aquí a aquí. Ojo, no es 48, 48 sería desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, este cateto que se forma aquí será los 48 centímetros de todo el lado, pero hay que restarle este trozo de aquí, que hemos dicho que vale x. Por lo tanto, este cateto será 48 menos x. Y hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, entre paréntesis, 48 menos x al cuadrado. Y todo esto igual
a la hipotenusa al cuadrado, que es 35 al cuadrado. Fijaos, yo aquí tengo dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Con dos incógnitas. Tenemos como incógnita la h, que es lo que me piden, y la x. Por lo tanto, se me forma un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿La mejor forma de resolverlo en este caso? Pues, en mi opinión, reducción. ¿Por qué? Si a esta ecuación de aquí, por ejemplo, le resto esta, h al cuadrado menos h al cuadrado, se me van. Vamos a hacer esta operación de aquí. H al cuadrado menos h al cuadrado se van. Esto de aquí me quedaría 48 menos x al cuadrado y le resto la x al cuadrado de arriba. Y al otro lado del igual me quedaría 35 al cuadrado menos 29 al cuadrado. Desarrollamos esto de aquí. Cuidado porque aquí tenemos una identidad notable. Cuidado con esto. Ya sabéis que sería el primero al cuadrado, 48 al cuadrado, 2304, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 96x, y más el segundo al cuadrado, más x al cuadrado. Ya tenemos desarrollada la identidad notable. El resto de la ecuación la copio igual. Menos x al cuadrado igual a 35 al cuadrado, que ya podemos resolverlo. Hacemos operación 35 al cuadrado menos 29 al cuadrado, 384. Repito, primero elevamos al cuadrado y por último hacemos la resta. Ordenamos esto un poco. Si os fijáis, la x al cuadrado se me va y se me queda una ecuación de primer grado. El menos 96x lo dejo aquí y el 2304 pasa para el otro lado restando. 384 menos 2304. Resolvemos a este lado del igual y me quedaría menos 1920 menos 96x igual a menos 1920. Cambiamos el signo a un lado y al otro y despejando la x me quedaría que la x vale 20 centímetros. Yo ya sé que este cateto de aquí vale 20 centímetros, pero ojo, a mí no me piden cuánto mide esta x, me piden la altura sobre el lado mayor. ¿Cómo la obtengo? Pues como siempre que resolvemos un sistema de ecuaciones. Me voy al sistema original, a una de las dos ecuaciones, y despejo la incógnita que me piden. En este caso, como esta ecuación es más sencilla que la otra, voy a utilizarla. H al cuadrado más x al cuadrado igual a 29 al cuadrado, que sería 841. La x ya sé que vale 20, por lo tanto, h al cuadrado nada, más 20 al cuadrado, 400, igual a 841. Me llevo el 400 al otro lado restando y me quedaría h al cuadrado igual a 441. Ya sabemos que para quitar el cuadrado tenemos que hacer la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 441 sería 21. No nos olvidamos de las unidades. 21 centímetros mediría la altura sobre el lado mayor.